nombre es Eduardo Rosado y quiero invitarte a ti a que seas parte del Conservatorio de Cine. El Conservatorio de Cine de Puerto Rico es un espacio que nosotros hemos creado para que tú puedas desarrollarte en diversas áreas dentro de lo que tiene que ver con los departamentos del cine a través de talleres y seminarios. Si tú quieres ser director, si tú quieres ser actor, si quieres ser guionista, si quieres ser cinematógrafo, editor, si quieres ser sonidista, el área con la que tú sueñas o más te interesa, o incluso a lo mejor en estos momentos cuando ves este video no sabes cuál es tu lugar dentro del mundo del cine, el conservatorio es el espacio para ti. En el mismo, básicamente, nosotros te vamos a llevar paso a paso, baby steps, en el área en donde tú te intereses desarrollar, para a través de esos talleres y seminarios, por medio de cortometrajes y por medio básicamente de ir haciendo, ¿no? En el conservatorio nosotros hacemos un proyecto cada semestre. Y es a través de esos proyectos donde nosotros buscamos desarrollarte en las áreas de tu interés o en otras áreas para que tú te puedas capacitar en todas las áreas posibles dentro del cine. Nuestra visión y misión es bastante simple. Va enfocada en desarrollarte a ti, a que te desempeñes como un artista del arte cinematográfico para que puedas ejercer como un cineasta función completa en todas las áreas y en todas tus capacidades. Queremos que hagas cine y que hagas cine aquí en Puerto Rico. Queremos que conozcas parte de la historia del cine de aquí de Puerto Rico, que es el cine de tu país y es el cine que habla de nosotros y que es de nosotros y que va de aquí para el mundo. Así que no lo pienses mucho, comunícate a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o número de teléfono para que te puedas orientar más de cómo puedes ser parte del Conservatorio de Cine. Me encuentro aquí con el cineasta, el director, un muy querido amigo, maestro, lo considero mentor porque he podido estar bajo su ala los últimos años, verlo trabajar, ver cómo aborda una historia, no solamente desde la escritura y desde la narrativa al final, de ver el resultado del proyecto cuando sale en la pantalla grande, yo ver el proyecto final, sino también de estar en el proceso a nivel de director, cómo él aborda estas historias al momento de tener que dirigirlas, ya sea para una película o ya sea para un comercial también, que no deja de ser también una narrativa audiovisual. Me encuentro con el señor, el maestro cineasta David Norris. Distinguido. Hola, el señor Eduardo Rosado. Bueno, ¿Cómo te encuentras? Coño, qué chévere. Qué bueno poder conversar contigo porque aunque nos conocemos desde muchos años, nunca he tenido una conversación íntima contigo sobre el proceso de escritura. Creo, a lo mejor lo hemos hecho por encimita, así, una otra cosa, pero... Una vez tú me entrevistaste hace muchos años, fuiste a mi oficina, yo no sé si te acuerdas de eso. Claro que me acuerdo. Pero creo que fuiste con Katy. Sí, pero eso fue una entrevista, fíjate, eso yo creo que fue, decimos años, eso tuvo que haber sido como 2005, 2006 por ahí, o 2006. Más o menos, sí, yo creo que tú tenías como 8 años, más o menos. Sí. Y en ese entonces fue, si mal no recuerdo, para el cortometraje No Tires su televisor, Lo más seguro, sí, que había... Bueno, eso mismo, porque ese cortometraje yo lo hice en el 2005, creo que fue, en el 2006. Sí, que participó en el Digifest y fue el corto ganador. Exactamente, que yo creo que fue el primer festival que participó ese cortometraje. Sí. Fue bien bonito, fue una experiencia bien bonita también porque en ese entonces, a veces yo hablo esto con colegas, ¿verdad? Esto más quizás, no sé si es una realidad mundial en todas partes del mundo, yo hablo de nuestra esquina, aquí Puerto Rico, nuestra islita, pero era un tiempo bastante, uno mira hacia atrás y estaba la cuestión del fílmico todavía, había muchas personas que no se estaban en el digital todavía como cine, había gente que decía que el digital jamás iba a ser cine. Claro que sí, yo tenía esas peleas todo el tiempo en la universidad. Sí, no, es que donde en Puerto Rico yo no sé si de nuevo, esto era algo en todos los lugares, pero en Puerto Rico yo sentí que era algo bien, voy a decir hostil, por ser dramático, pero sí era algo bien común. Había mucha gente que decía, no, eso jamás va a ser cine, jamás va a sustituir. Porque lo que pasa es que no había credibilidad todavía, porque obviamente las camaritas ya en ese momento habían inventado la cuestión de hacer cámaras de video con 24 frames, porque yo me acuerdo que yo filmé ese corto con una XL2 que ya hacía 24 frames, no sé en qué año, pero era bastante nuevo. Yo creo que fue Panasonic el que introdujo ese gimmick, ¿verdad? Sí, el concepto es el 24, pero yo pienso que fue igual, sí. Y de momento, pues, el video ya no se veía tan video, ahora se veía un poquito mejor, y eso le empezó a dar un nuevo giro, a hacer películas así, no solamente independientes, películas de un pelagato que en su casa le dio con
filmar una cosita y enviarlo a un festival. Y otra cosa que tú no has dicho ahí, no habían festivales, o sea, ahora hay muchos festivales y ahora es fácil porque te metes en una página y subes el archivo digital, pero antes no era así, había que mandar, yo me acuerdo haber mandado un VHS. Antes de No Tires Su Televisor, yo hice un cortometraje que se llamaba Closed Captions y yo lo mandé en VHS a un festival que hizo Artisan en Puerto Rico. Tú me has contado, sí, tú me has contado. Que ahí participaron, ahí yo creo que participaron también David Aponte y Raúl García. Ese festival también, o esa ahí exhibición. ganó Raúl García y David Aponte. Sí. Fue un festival, yo creo que mucha gente no sabe de eso y no se habla mucho, pero eso fue yo creo que algo, porque despuntó, fíjate cómo es la historia, en el momento uno no lo sabe, pero ahí coincidieron 3 voces de nuestro cine. Eso fue que finales de los 90, principios del 2000, ¿no te acuerdas años? Eso tiene que haber sido 2003 por ahí, 2002 posiblemente. Sí. Caramba. Raúl hizo un corto que se llamaba Premonition, eso fue lo que ganó, nunca me olvido, bien chulo. Sí, y David Aponte creo que fue los últimos 10 minutos, si mal no recuerdo. Eso mismito, que era de una ambulancia y una chica que estaba embarazada, algo así. Correcto. Pues eso es muy... Tú vienes de esa mano... Esta cuestión de que era la gente que decía que no era cine porque no se hacía en fílmico, pero sin embargo ustedes tenían un storytelling que sí cumplía con cine, y yo creo que también lo de No Tire Su Televisor fue importante, precisamente también en ese festival de nosotros, que fue el Digifest, porque era de todos los cortometrajes, como tú dices, había una cuestión, voy a decir campi, no quiero ser ofensivo, pero como que se veía... Es que todavía las cámaras mayormente no tenían el 24p, se veía bien digital todavía, bien video. Exactamente, bien video. Y yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo, yo no sé si fue Panasonic, pero ciertamente Panasonic lo popularizó el 24 frames. Y cuando tú mostraste No Tires Su Televisor, tenía un sabor, una textura bien diferente a todo lo que se había mostrado en el festival. Ciertamente se sentía más cercano a cine, no que los otros no, pero las limitaciones del digital todavía, de las cámaras que usaron los otros participantes, se sentía video todavía. Mientras que el tuyo estaba medio ahí coqueteando con... Estaba coqueteando con eso porque a mí me interesaba mucho la iluminación y la fotografía, y yo apliqué un montón de técnicas. Para ese corto fue como yo no tenía ni un guión, yo tenía en mi oficina unos equipos que los tenía mi papá para las cositas de la oficina de nosotros, y yo tenía un boom, tenía una maleta de luces, y yo había comprado en Paris City una maquinita de humo, y yo había trabajado con Luis Molina en Cuentos para Despertar, y yo copiaba las técnicas. Esta gente le meten humo a todo, y yo estaba bastante al día obviamente no era un cinematógrafo, o sea, no era un director de fotografía, pero empecé a aplicar varias técnicas y funcionaron, porque de cierta forma ese cortito en aquel momento, con lo poco que yo sabía, pues como tú dices, la gente lo veía y decía, ¿cuánto? Tiene como una atmósfera, que yo no sabía todavía lo que era, pero había una atmósfera, porque yo empapelé el cuarto donde filmamos, busqué unos muebles para que se viera todo viejo, pinté el televisor de amarillo para que tuviese una paleta de colores. Sin yo saber lo que yo estaba haciendo, yo estaba tratando de crear un universo a ese reparador de televisores, y la camarita, pues yo usé los gimmicks que tenía, le puse un filtro, hice un par de cosas y se veía bastante decente. Para los que están escuchando esta entrevista, ¿dónde no Tires Su Televisor? ¿Tú lo tienes en YouTube que se pueda ver? Sí, yo creo que está en YouTube, creo, pero en Vimeo de seguro. Si buscas David Norris con doble R, cortometraje o no sé qué, ahí yo creo que están casi todos mis cortos. Ok. Sí, que la gente los puede ver ahí. ¿Tú puedes más o menos darnos un resumen para el que nos escucha de qué trataba No Tires Su Televisor? Pues chévere, porque y voy un poco más atrás. Yo me acuerdo que yo cuando entré en Sagrado, obviamente no había YouTube, pero yo tenía un pana, cuando yo tenía 16 años, 17, que estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas, y ese pana fue el primero. Él y yo pintábamos, porque yo pensaba que yo iba a pintar, pero él vino un día y me dijo que había visto un cortometraje en la Escuela de Artes Plásticas, y yo le pregunté qué era eso, y era un chamaco, y él me explicó, una película bien cortita, y es una obra de arte, me dijo como una pieza artística, y él me explicó que ese corto que él vio era de un tipo que caminaba, duraba 1 minuto, con un maletín que parecía que tenía una bomba, porque todo el tiempo había un tic-toc sonando, ¿verdad? Como si fuera un reloj, pero al final era un reloj lo que había, no explotaba nada, y a mí eso me voló la cabeza, y cuando yo llegué a Sagrado, lo primero que hice fue pedirle a la bibliotecaria, preguntarle si habían cortometrajes
pues, definitivamente de la Escuela de México habían 10 VHS y yo los vi todos. Y de todos ellos vi uno que me gustó mucho que se llamaba Hombre que no escucha bolero, que el director se llamaba Ignacio, no recuerdo el apellido. Y tenía una atmósfera, ahí fue que yo aprendí, yo dije, diablo, esto tiene algo bien particular, y era eso, se veía oscuro, era como claroscuro, se veía, todo se veía gritty, sucio. Y de ahí, cuando yo empecé a escribir No tiene su televisor, yo no tenía una historia, no tenía una idea, pero yo trabajaba con un primo en mi oficina y él reparaba televisores, y teníamos un montón de televisores porque él los estaba reparando. Y yo lo primero que hice fue como una escena. Él fumaba, o yo le compré unos cigarrillos, fue para que tuviese más atmósfera. Y entonces hice una escena y se vio chévere, y como yo estaba editando, yo tenía Adobe Premiere, yo tenía la computadora, montamos una escena. Y la escena era de él fumándose un cigarrillo, viendo televisión. Y el televisor tenía como que se le dañaba de momento. Y él le daba un cantazo, eso era todo. Y quedó tan chulo, a nosotros nos pareció que nos pompeamos porque nos pareció tan chulo que yo dije, coño, hay que hacer una historia. Y se me ocurrió una historia y dije, coño, esta es la historia de un tipo que repara televisores, ¿verdad? Pero cuando se le daña el de él lo bota porque él no lo va a reparar. Y entonces hay un tipo que recoge basura y descubre ese televisor en la basura y se lo lleve para ver si se lo repara. Y eso fue todo, esa es la historia, ese no tiene su televisor. Eso es todo lo que... A mí siempre es una historia sí. bien sencillo, mano, bien sencillo. Es súper sencillo. Y ¿sabes quién me ayudó a hacerlo? Éramos 2 personas. Yo tenía mi cámara y él me ayudó a iluminar, es un querido amigo nuestro, y me ayudó a hacer el audio también. O sea, él cogió el boom y yo la cámara. Y entre yo y mi primo filmamos. Y después pues me faltaban unos personajes y ahí entró mi esposa con mi hija, que era una bebé en ese momento. Para rellenar yo busqué a mi hermano, obviamente me hacían falta unos personajes y qué mejor que la familia que me rodeaba. Y ese que me ayudó era Iván Nieves. Caramba, sí, cineasta y documentalista y tremendo tipo. Tremendo, pana mío, el compañero de batalla, porque hicimos muchas cosas juntos, ya tú sabes. Sí, no, maestro también maestro y también un aventurero y un entusiasta del cine y del documental. Uh-huh. En ese momento, cuando tú te embarcaste en No tires su televisor, ¿tú te habías cogido alguna clase de guión? No me acuerdo si lo mencionaste aquí antes, pero no. Sí, si lo mencionaste, ya yo había empezado a coger clases porque eso fue... Yo me acuerdo que cuando yo entré en Sagrado Corazón, yo entré a estudiar publicidad, pero rápido cogí la clase de fotografía con Antonio Sánchez Gaitán y yo dije, olvídate, yo voy a ser fotógrafo, esto es lo que me gusta. Me compré una cámara, compré unas luces y yo pensaba que yo iba a ser fotógrafo, pero al siguiente año cogí con Luis López Nieves el curso de guiones. Y ahí me enfiebré y dije, no, espérate, a mí lo que me gusta es escribir, porque como que yo no era muy buen fotógrafo. Yo me daba cuenta de que yo me comparaba con mis demás compañeros y mis fotografías no eran muy buenas. Yo del saque supe eso. Pero cuando me puse a escribir, como que del saque, yo creo que para esto sí yo tengo talento, pero para la fotografía no. Y ahí empecé a enfocarme más en la escritura, y López Nieves daba unos talleres de cuento y yo los cogí todos, porque los talleres de cuento era un taller gratis que él daba, y todos los años daba unos talleres, y ahí yo empecé a conocer mucha gente, muchos publicistas que venían a coger los talleres. Y luego cuando yo me estaba graduando, Teresa Previdi empezó a traer unos guionistas de Sudamérica, de España. Sí, me acuerdo. Ajá, y yo empecé a coger esos talleres, y entonces ahí abrieron una maestría que estaba como que flirteando con ser una maestría en guiones, pero todavía no lo era. Era una maestría en redacción para los medios, pero que tenía un enfoque como en guiones, porque Teresa empezó a traer estos talleres y como que uno empezaba lo de la redacción para los medios, pero enfocado en esto. Y yo hice esa maestría, y ya cuando yo hice No tiene su televisor, pues ya yo había leído muchos libros de guiones, más había cogido muchas clases con diferentes maestros que vinieron de otras partes de Latinoamérica. Había un argentino, recuerdo, Lola Salvador vino de España, y ya yo tenía una noción más o menos de lo que era el guión. Ok, y hermano, tú mencionaste a 2 grandes maestros de Puerto Rico en 2 disciplinas diferentes, pero que son base para nosotros en el cine, que es Antonio Sánchez Gaitán,
el famoso muerto, que aunque es fotografía es la base para nosotros en el cine. Yo tomé clases también, tremendo profesor y también uno de los duros en su profesión. Y obviamente el maestro Luis López, o sea, casi nadie. Sí, te voy a decir, esos dos profesores tenían algo en común que a mí me gustaba, y era la disciplina y la estructura. Sí, Sacho, sí. Tú bien sabes que si tú no hacías tu proyecto con Sánchez Gaitán, sabías las penalidades que habían, y con López Nieves ni se diga. Y yo empecé de momento a enamorarme de estas personas que te enseñaban no solamente un arte, sino que te enseñaban una disciplina, ¿verdad? De perseguir perfección en lo que estabas haciendo, estudiar, de escribir, ser obsesivo con la búsqueda del encuadre, la iluminación, irte a esa ampliadora y nunca parar hasta tener una foto lo más perfecta posible, y lo mismo con la escritura. Y Luis nos guió en esos primeros años, ¿verdad? En lo que era la estructura. Luis enseñaba, lo que enseñaba era el guión televisivo, no cinematográfico. Así que aprendíamos a escribir con una estructura de una serie de 20 y tantos minutos para televisión, que tenía un gancho, y eso fue lo primero que yo empecé a escribir. ¿Sientes que lo has podido extrapolar, esas enseñanzas a cine? ¿Fueron base o no? Nada que ver. Sí, totalmente, porque yo creo que esa primera escritura, de hecho, y voy más allá, yo tendría 18, 19 años cuando tomé esa clase, era un chamaco. Obviamente me gustaba el cine, como a todos los que estábamos ahí, nos encantaba el cine, pero Luis fue el que, bien chamaco, nos empezó a dar listas de películas para ir a rentar a Videoplays y a Televideo, porque él decía, mira, ustedes quieren ver Independence Day, pues vean eso, pero si ustedes quieren ver buen cine, vean estas películas. Y nunca me olvido que una de las primeras películas que nos mandó a ver fue Abre los ojos, de Amenábar. Y fue una experiencia porque todos coincidimos con él que había otro cine, había otros ojos en otras partes, en nuestro idioma. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas en inglés con los subtítulos y ver tanto cine norteamericano, y de momento había películas en nuestro idioma que exploraban otras temáticas y eran mejores que las películas que nos habían acostumbrado a ver los americanos. Ok. Mano, pues yo he estado básicamente haciendo una serie de entrevistas a varios colegas, amigos de nosotros, CJ Lozada, Emilio Suárez, Roberto Ramos Perea, hablando de diversos tópicos, todo mayormente concentrándome en orden cronológico, en parte por parte del guión, y te había mencionado que quería abordar contigo lo que es el primer acto. Y obviamente, pues, cuando cada uno de nosotros escribe, hay como una cosa orgánica de cómo nosotros abordamos cada uno de estos conflictos y estos puntos de inflexión y todo esto, y quería como que intimar contigo con eso. Y yo creo que mi primera pregunta para ti sería, ¿cómo tú defines el primer acto? ¿Qué es para David Norris? ¿Cuán consciente tú eres cuando escribes en el mismo? Si es algo que, aunque lo conoces, quizás te dejas llevar más por lo que tú mismo vas sintiendo que la historia como debe ir engranándose, o si te vas académico como algunos que cogen a Sisfield y se van así como que en la página 15 debe quedar esto, en la página tal. Pues fíjate, este es un debate, mano. Esto es de verdad que este es el eterno debate, porque cuando yo empecé a escribir, pues yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Es como cuando tú empiezas a dibujar, pues tú empiezas a dibujar intuitivamente y después vas aprendiendo que hay unas reglas. Pero yo creo que nosotros hemos estado tan expuestos a las historias, ¿verdad? Porque yo cuando era chiquito me pasaba haciendo chistes, o sea, ese era mi fuerte en la escuelita. Cuando yo era un niño, llegábamos los 7 panas y habíamos 2 que siempre hacíamos chistes. Y desde pequeño tú te estás exponiendo, ¿verdad?, a cómo narrar un cuento. Y los cuentos pues tienen una estructura, o sea, tienen una estructura que tú la puedes descomponer, pero siempre es la misma estructura. ¿Qué es la estructura de un chiste, verdad? Yo siempre cuento el chiste de que había una vez un perro que se llamaba Chiste, lo atropelló un carro y se acabó el chiste. Y ese cuento tiene los 3 actos, y tiene el personaje, tiene el problema, tiene todo en ese pequeño cuento. Y entonces cuando hacemos diferentes largos de historias, pues hay que tratar de incluir esas estructuras. Y yo, como te decía, cuando empecé a escribir intuitivamente, y nosotros en el chip que tenemos dentro hemos visto tanto y tanto cine que lo más posible escribimos intuitivamente, más o menos dividiendo una película, una historia o un cuento o una novela
como el chiste, ¿verdad? Empezamos a hablar de quién es nuestro protagonista, cuál es el problema, cuál es la necesidad que tiene, qué es lo que quiere en la vida o en un slice of life, y cómo lo va a conseguir, y cuáles van a ser los escollos que va a tener. Eso es innato. Y yo toda la vida, por muchos años, traté de escribir lo más orgánico posible, y obviamente pues yo he hecho más cortometrajes que largometrajes, ¿verdad? Yo acabo de rodar un largometraje el año pasado, que es mi primer largometraje. Y estos son experiencias que cambian las perspectivas de uno. Rodar un largometraje, o sea, rodar un largometraje es como correr un maratón. Y ahí tú aprendes que te tienes que preparar para llegar con vida a la última parte de ese maratón. Porque hacer un cortometraje, que es lo más que yo he hecho, y he tenido, ¿verdad?, cierto éxito haciendo cortometrajes, porque he hecho cortometrajes que han ganado premios, he vivido de los cortometrajes porque me han contratado para hacer cortometrajes, cosa que muchas personas no han hecho, ¿verdad? Porque el cortometraje es más como una tarjeta de presentación. Así que de cierta forma, pues yo he tenido cierto éxito haciendo cortos, y los cortos son otra bestia. No, está haciendo modesto. Sí. Siempre que tú sacas un corto, como que arrasan los festivales. Eso gracias. siempre ha sido de esa manera, y además todos, con premios o no, aunque todos son reconocidos siempre en festivales, tus proyectos, pero también está el elemento de que son historias que siempre mantienen a uno pegado. O sea, uno se puede quedar, vivírselo, entrar y sea un cortito, sí. Un cortito más, porque medio minuto era un poquito mucho más extenso, ¿verdad? O por lo menos yo lo recuerdo un poquito con más carne. Sí, duraba como 14 minutos más o menos. Sí. Pero entonces por eso te digo que yo me considero bastante experto haciendo una historia corta, pero no tanto así haciendo un largometraje, porque el largometraje tengo mucha menos experiencia. Pienso que estoy ahora entrando, ¿verdad? Es como una etapa de la carrera, ¿verdad? Uno va haciendo diferentes cosas y va madurando. Y el largometraje es tan difícil, o sea, es tan difícil la estructura. Y ahora entramos a la pregunta que tú hacías, que tú me preguntas si yo me dejo llevar por los filósofos de las estructuras de los guiones. Y es una cosa que he aprendido tarde en mi vida. O sea, que como yo me dediqué tanto a hacer cortometrajes, los cortometrajes, yo prescindo de eso por completo. Yo no me dejo llevar por ninguna estructura. En un cortometraje, yo hago en el cortometraje lo que me da la gana. Porque el cortometraje lo aguanta, porque es corto y a nadie le importa si el primer minuto te aburre o el primer minuto no tiene estructura, porque es un minuto, y un minuto no le aburre a nadie. Pero en una película, 30 minutos sí te pueden aburrir. Así que ahí hay que empezar a aplicar. Ahí hay que empezar a aplicar las técnicas. Y yo creo, ¿verdad?, que los que nos gusta la escritura, como al que le gusta el dibujo, ¿verdad?, que te sale un dibujo, puedes dibujar algo, componer una canción, porque te inspira y te nace. Pues así nos pasa mucho con las historias, ¿verdad? No se imagina a veces una historia y la escribe, y después tiene que regresar a tratar de poner los puntos donde van. Y si quieres, pues podemos hablar un poco sobre eso, porque creo que es lo que quieres hablar, ¿verdad? El primer acto. Y yo he aprendido más del primer acto, Eduardo, filmando mi película y rehaciendo mi película, porque, como te decía, hacer un corto, pues puedes tener 20 defectos, y pues como un corto es un corto, pues puedes conseguir dinero para repararlo, puedes regrabar una cosa que es una bobería. Yo lo acabo de hacer con un corto que grabé en el 2017, y lo estrenamos en el año pasado, y ha recorrido varios festivales, pero es un corto, y nunca lo estrenamos porque tuvimos unos problemas con una música que nunca conseguimos. Luego pude resolver ese problema, pero había muchos problemas estructurales que resolvimos filmando, porque no tuvimos que invertir mucho dinero. No pasa así en un largometraje. En un largometraje resolver problemas estructurales pues puede ser complicado. No lo había. Yo te estoy escuchando, y es algo que, fíjate, que uno, esto también lo mágico del cine, que uno nunca termina de aprender. Y mira que tú y yo conocemos gente, hemos filmado, y uno sigue siempre viendo, leyendo, aprendiendo en los sets. Pero tú me acabas de decir algo que aunque uno lo ha pensado, si uno se va en la línea de quizás repetición, obviamente un corto no es lo mismo que un largo, pero quizás yo que vengo más un poco de producción, pues de repente yo decía, pues claro, un largometraje es más caro. Un largometraje te va a tomar más días de filmación, más cosas que con un corto nos podemos, pues, pedirle un pana que nos haga la cámara por 3 días o un día,
pues de gratis, o ¿verdad? Pues uno Sí, puede sí, ser, sí. pero un largometraje, yo pedirte a ti, a alguien, mira, tengo 20 y pico de días de rodaje, está fuertecito. Pero claro, hay una cuestión también estructural que hay que abordar ahí. Y entonces, como tú Seguro dices, que sí. quizás el primer acto, yo no lo había visto de esa manera y estoy de acuerdo contigo. El primer acto, y quizás muchos de estos elementos que hay en un guión, a veces uno puede, qué sé yo, sobre todo este primer acto, quizás como va a caer en el primer minutito y es algo tan rápido, toda la Sí. cuestión, quizás puede pecar de ser flojito o de fallar en algo y aunque eso no es positivo del todo, pero quizás se puede salir uno se puede salir con la de uno porque no sé, la estructura permite que la audiencia se envuelva rapidito y se vaya Ujú. y ya, y Ya. pasó ficha. Versus un Y largometraje, no como tú pasa dices, que ya nada. no pasa Sí, nada, pero ya 30 minutos no hay manera sí. de que la audiencia no lo sienta. Si está flojo ese primer acto, está Sí, sí. complicado. Mira, Eduardo, una cosa que yo escribí esta película Perla, y no sé si hablemos más ahorita de ella y empezamos por otros proyectos, Ujú. pero rodando Perla y escribiendo Perla, que la escribí con el colega Jorge González, que es un amigo que también es profesor en la UPR y se ha dedicado a enseñar la técnica del guión, ¿verdad? Porque el guión es una técnica, al final del día es un proceso creativo, ¿verdad? Pero más que eso, tú y yo sabemos que si el guión no está bien escrito, no puede rodar bien, porque una página es una medida que tiene unas instrucciones específicas, es como dar una receta de cocina a una persona. Si no le das la receta correcta, no van a cocinar correctamente el plato y va a salir otro plato. Y aunque siempre salen otros platos distintos cuando uno hace una película, porque siempre pasa, ¿verdad? Que uno tiene una meta, una idea y las cosas cambian porque uno va madurando en el proceso. Pero si retomamos el tema del primer acto y la primera pregunta que tú me hiciste, que es cómo definir ese primer acto, pues ese primer acto es lo que es la introducción al mundo nuestro, ¿verdad? De qué es la película, de quién es la película, con quién vamos a compartir 2 horas de nuestras vidas, y si queremos compartir esas 2 horas si vale la pena invertir 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de nuestras vidas viendo a este personaje haciendo qué, por qué vamos a hacer esto. Y en ese primer acto, que típicamente son los primeros 30 minutos de una película de 90 minutos, o sea que es como un tercio de esa película, ahí nosotros tenemos que poner cosas bien claras, ¿verdad? El tono, por ejemplo, y yo siempre hablo del tono, porque esto es una cosa que no se enseña a veces en la universidad, y es bien importante, porque los tonos de las películas son importantes. Porque si es una comedia, pero qué tipo de comedia es, y esos tonos hay que mantenerlos a lo largo de la película. En un cortometraje, volvemos, es bien fácil, son 3 minutos, 5 minutos, y posiblemente no hay un cambio de tono, pero cuando tenemos una película que dura más de 1 hora, a veces los tonos no se sostienen, y eso puede ser un problema. Y volviendo a la pregunta, ¿verdad? Pues en esa introducción hay unas temáticas que uno quiere saber. Lo primero que yo decía es de qué, o sea, quién es siempre empezamos, o posiblemente es bueno empezar sabiendo quién es la persona que estamos siguiendo. ¿De quién vamos a contar la historia? ¿Quién es? Las películas son viajes, ¿verdad? De quién es el viaje y cuál va a ser ese viaje, en qué tono está contado ese viaje. Y típicamente en ese primer acto pasan unas cosas bien particulares. Y esto es una cosa, fíjate, Eduardo, que yo, mientras más hago películas, yo hago muchos comerciales también, que es otra forma de hacer cine, pero es algo muy diferente a hacer una película. Y mientras más me meto en el mundo del cine, a veces me siento que sé menos. En el proceso de hacer Perla, y siempre me pasa, hay momentos en los que yo me desconecto y no sé ni qué demonios yo estoy haciendo, y tengo que volver a la base, a leer mis libros de cuando yo empecé a hacer esto, a hacer preguntas, a hablar con viejos colegas para que me guíen, porque uno se puede perder fácilmente en este proceso. Y hay una cosa que yo aprendí como tarde también, como que escuché a una persona definir bien chévere hace algunos años lo que debe ser un viaje de una película, ¿verdad? Porque nosotros posiblemente tenemos vidas ordinarias que son comunes y corrientes. Eduardo Rosado pues trabaja en el cine y hace entrevistas con sus colegas, da clases en una universidad, tiene una esposa que se llama Katy, tiene 2 nenes,
Entonces, en el primer acto de la película de Eduardo Rosado, estamos viendo el mundo ordinario de Eduardo Rosado. Pero a nadie le interesa el mundo ordinario, ni de Eduardo Rosado, ni de David Nori. Eso es una realidad. No nos interesa que yo les cuente que yo esta semana, la semana pasada hice 3 comerciales. Tengo unos colegas de una agencia de publicidad que siempre me llaman. Rodamos 3 comerciales. Yo puedo hablar de las vicisitudes que tuvimos. Fue difícil, nos llovió, no pudimos hacer todas las tomas, un actor no pudo llegar. Esas son cosas que pasan. Pero a nadie le importa eso. Entonces ahí yo vuelvo a mi fase de niño chistoso, ¿verdad? Cuando yo contaba los chistes. Y los chistes tenían una peculiaridad. Los chistes estaban hechos para hacer reír, ¿verdad? Para sorprender. Y esa es una cualidad que tienen las premisas de las películas, ¿verdad? Sorprender. Pero hay una cosa bien importante con Eduardo Rosado y David Nori en la película, ¿verdad? El protagonista, nuestro héroe o antihéroe. Y es que nosotros tenemos que sacarlos a esos personajes del mundo ordinario. O sea, que lo que nosotros vamos a contar tiene que ser una historia extraordinaria, no ordinaria. Y eso es lo que tenemos que buscar en ese primer acto que pase. Que nos convenza Eduardo Rosado contando su película en su primer acto, que lo que vamos a ver se trata de una historia extraordinaria. Se sale del ordinario. Ya no vamos a ver nada ordinario. Ya no vamos a ver a Eduardo haciendo anuncios. Pasó algo más grande. Y ahora Eduardo no sabemos si va a continuar con este viaje. Eso es lo que tiene que pasar en ese primer acto. Y tiene que estar bien claro. Por ahí va la cosa. Siempre vamos a tener, ya tú identificaste unos elementos importantes, que sería exacto, el protagonista, el antagonista, y las cosas que se tengan que mostrar de ese universo, de la realidad del mundo, como esa persona, como ese personaje conocía el mundo antes de pues qué sé yo, no sé, me imagino que tú hablando, yo no podía dejar de pensar en E.T. E.T. es Elliot, este nene común del barrio, que podíamos ser tú, yo, cualquiera, pero si la película se quedaba en mostrarnos a Elliot como un nene normal que molesta a sus hermanos, que sus hermanos no le hacen caso, que lo que sea, pues nos aburre, porque eso es lo que vivimos tú y yo. Pero cuando ahí metemos este elemento, el elemento extraordinario, ¿cuánto más extraordinario puede ser que se aparezca un extraterrestre? Sí, y que coincida en el patio de tu casa y que tú hagas un clic de amistad con esa persona. Hay una historia ahí de repente que nos da un mundo extraordinario que nosotros queremos conocer. Que nosotros queremos conocer. Acabas de decir una cosa bien importante que en la película de E.T. define el tono, que no es una película de horror, es una película de niños, porque el extraterrestre que se aparece es un extraterrestre pequeño, que es simpático, que no es malo, que no nos asusta, ¿verdad? Y es una película que queremos que los niños vean, así que el tono ya está establecido. Y eso es bien importante, porque cuando te cambian el tono, pues te cambian de cierta forma la película, y aunque eso hoy día se está experimentando con eso, porque hay películas como Parasite, que de momento empieza como una película media cómica. Y sí, es que esa gente allá en Asia juegan mucho con eso de los tonos, están bien adelantados, y de repente puede ser comedia y pasa a terror, a suspenso, a drama, y vuelve a comedia. De momento es una película de horror. Sí. Son locos. Y le funciona, es la cosa, uno lo ve y dice, bueno. Pero mira, si lo que sea, si funciona, y volvemos a las estructuras. Hay veces que uno hace algo que no tiene una estructura, las estructuras rígidas, pero si funciona, pues no pasa nada. Es un breakthrough posiblemente cuando alguien se rompe las reglas, pero triunfa de todas formas. Tú ahorita me estabas hablando también, yo sigo dándole vuelta filipando con lo que tú decías de, por ejemplo, la experiencia en Perla. Es casi como si se hubiese vuelto una nueva escuela de cine para ti, después de tú estar como 20 años haciendo cine, y de repente se vuelve esto una experiencia que te trae como que a lo mismo pero diferente. Y entonces esa cuestión que tú dices, que esa inseguridad que puede haber como nosotros como cineastas o artistas, de sabemos estas cosas, pero como que no las sabemos a la misma vez. Tenemos que volver a nuestros apuntes, a nuestros trabajos anteriores, a colegas, a hablar con ellos, a no sé, como que a revisitar para redescubrir quizás cosas que ahora con más años de experiencia podemos entenderlas a mayor magnitud. Y no dejaba de pensar entonces si
brincando a Perla, que es lo más que es lo más reciente, ¿verdad? No ha salido todavía en cine, ya saldrá próximamente. Con No tire su televisor, ¿qué ha aprendido David Norris del primer acto? ¿Qué cosas tú a lo mejor no sé, verías que tú dirías, wow, mira, Eddie, yo no pensaba en esto, yo no, por ejemplo, si una pregunta podría ser, si decidías qué información revelar, qué cosas tú querías decir del personaje, y si tú eras consciente en No tire su televisor, en escribir esas cosas en el primer acto, o es algo que a lo mejor tú puedes ver ahora y tú dices, no, mira, estas son las cosas que yo sé que ya por técnica tengo que ponerlas en el primer acto porque lo aprendí o lo veo ahora. O sea, no te puedo comparar No tire su televisor porque como es una película corta, pues yo no lo divido en los actos tradicionales. O sea, volvemos, No tire su televisor, si lo vamos a dividir o sea, la película empieza con un tipo en la sala de su casa, fumándose un cigarrillo, viendo un programa, preparándose un sándwich, el televisor tiene un malfunction, él se para, le da 2 o 3 cantazos, y no tan solo eso, en el televisor hay un tipo que porque esa es la ironía, ¿verdad? Y a mí me gusta jugar con la ironía, porque yo pienso no, es así. La ironía es parte de lo que convierte en extraordinarias las historias, ¿no? Y quizá lo que tiene extraordinario No tire su televisor es eso, que hay una ironía, ¿verdad? La ironía es que este tipo es un experto, es donde cualquiera llevaría un televisor. Y él está viendo en su televisor un tipo que recoge basura. Y ese tipo está diciéndole a la gente que no sean imbéciles, que no voten cosas que sirven. Me acuerdo, dice, sí. Y ese era el letrero que lo decía, no tire su televisor. Y de ahí, ¿verdad? A él se le daña su televisor y él lo bota. Cortamos ahora vemos que este tipo es un reparador de televisores. Y tiene un letrero que es el mismo slogan del tipo que hablaba diciendo, no sea imbécil, no tire su televisor. Y en el día llegan 10 personas, mira, tiene este problema, no prende, no hace esto, se puede reparar, y él le dice a todo el mundo, lee el lema, tú sabes, el lema es no sea imbécil, no lo tire, porque él lo puede reparar. Y al final del día llega el basurero que decía, que le dio el slogan a él, llega donde él mismo, tú sabes, para recordarle que él es un imbécil, porque él tiró el televisor. Y eso es lo que es extraordinario en esa historia, que es irónico, ¿no? Lo convierte en ese primer acto, el catalítico, es que a un tipo que repara televisores se le daña el televisor. ¿Y qué él va a hacer? Lo bota. Ahí está toda la ironía atrapada en una oración. Por eso es buena la película, por eso gustó, por eso, Eduardo. Yo he hecho un montón de otras cosas y a veces 25 años después la gente me sigue hablando no de mis películas, no de Perla, me hablan de No tire su televisor. De No tire su televisor. Sí, es que, y tú mencionas, hay temas recurrentes. Tú tienes, como tú mencionaste, en la cuestión de la ironía es como que constante en tu cine. Es como que es algo que siempre está ahí, que sí, yo lo recuerdo mucho de No tire su televisor. Tú mencionando ahora también esa cuestión de que quizás al ser tan cortito, yo creo que a lo mejor porque no todas las historias tienen que tener los 3 actos, hay historias que pueden ser un acto. Y No tire su televisor, yo creo que es eso, es un pequeñito acto realmente. Es presentar este universo de esta persona, que los elementos que yo te acabas de mencionar de este personaje, se dedica a vender televisores y todo esto, y acaba de tener un eslogan de no lo vote, yo lo arreglo, pero irónicamente ahí terminamos con que lo que él dice que no hagan, pues él lo hace. Y fíjate que y ahora pensando que ahorita te decía que yo empecé haciendo chistes cuando era un niño, era lo que me apasionaba, y crecí y me gustaba dominar la técnica de hacer el chiste y cómo cambiar la historia para que fuera más efectiva, y posiblemente mis primeros cortometrajes son chistes, tú sabes, porque No tiene su televisor, es un chiste posiblemente, y posiblemente por eso funciona, porque es corto, porque es sorpresivo, porque es irónico, y tiene integrado dentro de él los elementos necesarios sin que la historia se vaya para ningún otro sitio. Entonces, cuando me preguntabas cómo comparaba eso con Perla, pues fíjate, yo cuando escribo, me gusta mucho tener compañeros escritores, sobre todo Jorge. Yo he escrito muchas cosas con él porque yo sé que yo adolezco de la estructura, aunque conozco la estructura y me rijo por la estructura, pero ahora, a la hora de la ejecución no es lo mismo conocer la teoría de la estructura que ejecutarla. Y Jorge me complementa en ese sentido, porque Jorge es un profesor de guiones y Jorge tiene la estructura, como quien dice, en el ADN de él. Lo hace todos los días, lo enseña todos los días,
y se le hace un poco más fácil meter la estructura dentro de una historia orgánica, ¿verdad? Porque al final del día queremos que nuestras historias sean diferentes, orgánicas, sean innovadoras, creativas, originales, y dentro de eso, pues, tenemos que tener también una estructura que nos rija, ¿verdad? Un arco que nos guíe y que no, sobre todo que no se salga, ¿verdad?, del carril. Y yo creo que eso es lo más frecuente que nos puede pasar a nosotros, es descarrilarnos. Y Jorge, una cosa que yo no compartía y que he ido aprendiendo con los años, y Jorge siempre está predicando esto, es que mientras más rápido sepamos las necesidades y conozcamos a nuestros protagonistas, claro, sí. pues más rápido nos embarcamos con él. Pero esto es una cosa que yo crecí viendo cine de los años 80, y en los años 80 ese primer acto tendía a ser más largo también, y las películas de los años 80 no tenían, ¿verdad?, en enseñarnos el mundo ordinario del protagonista por mucho rato. O sea, no pasaba nada. Podíamos estar un rato largo viendo quién es este protagonista y luego nos metemos de lleno en la historia. Yo crecí viendo películas así, y posiblemente es mi estilo de escritura, y posiblemente es una de las fallas más grandes cuando escribo hoy día en el 2025, y son de las cosas que tengo que luchar con ellas y corregir, porque hay unas realidades también, hay un público. Las películas no son para yo sentarme con mi esposa y mi nena a verlas solamente, o yo solito a disfrutármelas. Uno no está haciendo una pintura, ¿verdad? Que si yo hice una pintura y a nadie le gusta mi pintura, pues a lo mejor me gasté, ¿cuánto me pude haber gastado en pinceles, en pintura, en un canvas? Pues no pasa nada. Pero a la hora de uno hacer una película que no tan solamente cuesta dinero, pues talento de muchas personas, mucho tiempo, tiempo de la vida de uno, ¿verdad? Porque uno como director, más que el escritor, el director se tiene que comprometer a vivir todas las fases de una película. Y entonces yo las he vivido todas con perlas, porque hay gente que va y viene. O sea, tú contratas a unos técnicos que estuvieron en un proceso, contratas a un escritor que estuvo en un proceso, contratas a un productor que está en todos los procesos, pero está desde una perspectiva más arriba mirando el proceso, pero uno está trabajándolo con el editor. Se contrata un editor que entra tarde en el proceso hasta culminar un proceso, pero entonces luego viene un colorista, un músico o una música, y vienen las personas del audio. O sea que son un montón de fases que uno como director va a invertir. Así que al final del día uno quiere que el chiste dé gracia, ¿verdad? Si yo me reunía con mis 8 panas a hacer chistes, si los chistes no daban gracia, pues ya yo sabía que ese chiste no lo podía contar más. Yo no quiero una película que no sea el buen chiste. Yo quiero que mi película sea el mejor chiste posible. Y para eso, pues, hacemos screenings y la gente la ve, y hay cosas que gustan, hay cosas que no, y ahí uno empieza a darse cuenta de en qué falló uno en 2 fases, ¿no? La primera fase, en qué fallaste como escritor, donde fallaste, y la otra es como director, en qué fallaste, porque hay cosas que están bien escritas y están mal ejecutadas, y la gente se da cuenta de eso. Y entonces, hablando de eso, volviendo al primer acto, pues el primer acto descubrí que tiene que ser lo más importante todo es importante en la película, el primero, segundo y tercer acto, y posiblemente lo más importante de una película es el final. Como decía aquel personaje que interpretó a Robert McKee en Adaptation, que él decía, wow them in the end. O sea, si la gente hace wow, es como el chiste. Si el chiste fue malo, pero te reíste a carcajadas al final, pues fue bueno el chiste. Y así es la película. Si la gente se lleva un buen final, pues la película es buena. Pero una cosa que aprendí es que si no enganchas a la gente desde el principio, pues ahora cambiamos la película de Netflix. Yo ahorita estuve buscando como 5 películas, porque veía así un poquito y cambiaba, porque tenemos ese poder ahora. Las películas ya no solo van al teatro, ahora van a la televisión. Y ese principio, no solamente para que la gente se quede viéndola, para que la compren en Netflix, también se va a sentar una persona que es un individuo como tú y como yo, que va a ver 5 minutos, y si no le gusta la va a pagar. O en un festival, si no gusta, no la van a escoger. Y al final del día queremos que todas esas cosas pasen, que compren la película, que vaya a un festival, y al final del día que la gente la vea y que hable de ella, porque si no, quemamos dinero, botamos chavos, y no queremos que eso pase. Así que hay que invertir mucho tiempo en ese principio, en conectar con ese personaje, en saber quién es ese personaje, y en ir rápido al cut to the chase, tú sabes, ¿para dónde es que vamos? ¿Tú piensas
por ejemplo, a lo mejor no creo que, no, entiendo que a lo mejor no tire su televisor, no solo por lo corto, sino porque de alguna manera lo único que teníamos que saber del protagonista era que vendía televisores, no teníamos que saber más nada de ese tipo. Pero en medio minuto, que obviamente hay mucha más carne, hay unos personajes un poquito más, hay un desarrollo, y que yo también, a diferencia de no tire su televisor, tengo que encariñarme con ellos y empatizar con ellos. Pero tú, cuando empiezas a escribir el guión, tú piensas en esa introducción de los personajes. ¿Cuál va a ser la escena? Hay gente que dice, no, yo tengo que introducirlo de una manera X espectacular, o tú no le das mucho rollo a esa presentación del personaje. Pues mira, no, yo honestamente, y sobre todo en mis años de principiante, de empezar a escribir historias, ahora cuando uno se va poniendo más viejo, vas aprendiendo que sí, que esas técnicas ayudan, ¿verdad? Si tú haces una mejor presentación del personaje, si es más grandioso, pero así cuando empecé a escribir Medio Minuto, pues a mí se me ocurrían historias orgánicas, irónicas, ¿no? Porque Medio Minuto también tiene un poco la ironía, es el chiste también, lo único que en el melodrama, porque Medio Minuto era la historia, ¿verdad? De esta pareja que van a cumplir aniversario, y el señor, el esposo, está buscando una película que es única, ¿verdad? Y la esposa no lo sabe, pero buscar esa película pues trae un conflicto, que esa es otra cosa que tienen que tener las películas, conflicto, ¿verdad? No es lo mismo que yo consiga, ¿verdad? Que cuente mi historia de que yo me casé en el 1998. No es lo mismo que yo vaya y consiga la película de mi boda y se la dé a mi esposa, que nunca la ha visto, ¿verdad? Y celebramos el día de nuestro aniversario. Qué chulo es eso. Pero entonces volvemos, las historias tienen que ser extraordinarias. Y en Medio Minuto, él conseguir esa película, tuvo que ir a donde una chilla, una amante que él tuvo, que fue a la boda, y fue la única que grabó esa película. Así que eso implica la vergüenza, eso implica abrir una herida pasada, pero es un maravilloso regalo porque ellos jamás habían visto una película de su boda. Así que buscar esa película es algo extraordinario, y eso hace la película interesante y entretenida de cierta forma. Es los stakes que se juega este protagonista, y yo creo que yo no lo pensé mucho, fue una historia orgánica que se me ocurrió así de la nada, y funcionó también, o sea, funcionó, y fíjate, tiene un principio aburrido, o sea, ahora cuando la veo de viejo, pienso que tiene mucho desarrollo, que es lo que a mí me gusta hacer, y Jorge González me criticaba cuando escribíamos la película, me decía que te encanta desarrollar demasiado, cut to the chase, pero de cierta forma era mi estilo, ¿no? Desarrollo, quién es la señora, la boda, y hablan de personajes, hablan de cosas que al público ni le interesa, pero a mí esas cosas me gusta incluirlas en mis guiones, que están hablando de conversaciones a veces que no nos interesan, porque de momento esa conversación que no nos interesa tanto y esa cotidianidad que ellos están hablando convierte esa escena en una escena real. De momento no estamos hablando ni de algo que tiene que ver con la película, es que los personajes cobraron vida y están viviendo algo real. Fíjate, y yo no sé si es porque a lo mejor tengamos los mismos gustos o vimos las mismas películas demás, pero yo soy igual, a mí me encantan los desarrollos y lo puedo consumir, yo puedo ver Medio Minuto, a mí me encanta. Y yo puedo ver una película que me presenta un desarrollo que a veces la gente, porque también para los gustos los colores, como se dice, sobre todo aquí en Puerto Rico, que quizás somos más, los puertorriqueños tienen que ser más, dámelo todo digerido rapidito, por eso a lo mejor el cut to the chase. Pero que la gente rápido dice, wow, esa película es lenta. Y no, para mí no es lenta. Para mí yo puedo entender que estoy viendo el desarrollo. Por ejemplo, Roma es una película que la gente aquí en Puerto Rico, que da muchas personas y colegas, y gente que yo sé que saben de cine y que tienen buenos gustos de cine, y algunos me decían, no me gustaba porque era lenta. Y yo, caramba. ¿Okay? Por mencionar Roma, no sé, y otros títulos también que para mí es bien importante el desarrollo y que hay dentro de mis gustos cuando busco consumir algo. Sí, yo prefiero algo que aunque tú te tardes un buen tiempo estableciéndome ese universo, yo pueda ver quiénes son, qué cosas les gustan, qué quieren. Yo creo que el mejor ejemplo es Back to the Future. Back to the Future dedica 30 minutos a establecernos quién es Marty, los papás, en media hora de que no pasa nada.
en Back to the Future. Definitivamente. Y Sí. es ellos, ahora invierten mucho tiempo en ellos contarnos cómo se conocieron, que si el tío Joey está preso, que si aquello, nos dan mucha información. El mismo Doc empieza a recordar, no, aquí antes del centro comercial habían unos árboles. Y dedican media hora, 28 minutos básicamente en presentarnos todo el universo de una manera amena y divertida, porque Back to the Future dentro es como aventura, las actuaciones son cómicas, divertidas de ver, son personajes como que divertidos de ver, pero de nuevo son 30 minutos de literalmente nada de información. Seguro. Sí. Cero, puro cero. Sí. Ok. En el caso de Perla, tú has mencionado a Jorge. Es importante destacar que fue el guionista, o uno de los guionistas, junto con Carlitos Ruiz, de Maldamores. Y Sí. Maldamores está chévere porque Maldamores son como, no me acuerdo ahora si son como 3 o 4 historias. Son tres historias. Son tres historias que se entrelazan. Y eso Sí. también hay que tener bastante maestría para uno lograr que esas 3 historias tengan sentido, funcionen todas y que al final pues se lleguen ambas a su momento climático. Definitivamente. Y tengo entendido, según me cuenta Carlitos Ruiz, que esa película realmente iban a ser 3 películas separadas. Ah, ¿de verdad? Y creo que fue Benicio del Toro el que sugirió en algún momento dado, vamos a entremezclarla. Y ellos no lo habían pensado que eso iba a funcionar y funcionó muy bien. Uh-huh. Ok. Mano, pues en ese caso con Jorge, en el caso de acá de Perla, que es tu próxima producción, tu próxima película, en Perla tú abordaste ese primer acto en ese proceso ya aquí en conjunto con un guionista también, que entonces quizás tiene más la estructura o es más académico en ese conocimiento, mientras versus tú que estás más orgánico y que obviamente tiene un resultado también porque vemos, de hecho yo juraría que tú eras el tipo más estructurado y de esto tipo, voy a mencionarlo porque es pana de nosotros y yo sé que tengo la licencia de Square, bien, y como Iván Nieve que dice, no, esto tiene que ser aquí y punto, y pum, cayó la piedra. No hay madre que... No. Y porque cuando veo tus películas siempre veo el constante y veo la estructura, ¿ok? Y está ahí. Pues, tú sabes que yo ese corto que te dije que hice, que se llama Hoy no espero a nadie, yo se lo envié a Alex Santiago. Uh-huh. Yo no sé si tú has hablado con Alex es el guionista, claro, y director de Las vacas con gafas, y ahora está haciendo una película que se llama Andrés Esperando, y Alex es bien cuadrado con la estructura, uh-huh. Sabe mucho de estructura, y de hecho hemos hecho una amistad bien chévere en los últimos años y sobre todo en estos últimos meses, porque él está en su proceso de la película, yo en la mía, y él es un tipo muy sabio en cuanto a la estructura y dónde deben estar las cositas, y él es fiel creyente de que mientras más tú estés dentro de esa estructura, la película va a funcionar para el público mejor y para la pieza, ¿no? Yo soy más, como tú dices, más abierto en cuanto a eso, pero cuando Perla empezó, yo hice unos tratamientos sin Jorge. Jorge no había entrado en el proceso y la película se llamaba de otra forma y tenía otra estructura, tenía otra finalidad. Cuando Jorge entró al proceso, que yo lo llamé y le conté, Jorge introdujo otros temas en la película y la película se transformó en otra película. Y ahí cambió la cosa y obviamente pues ahí empezamos a escribir. Nunca nos sentamos a escribir el texto sin tener que es una cosa que yo aprendí también de chamaco, sin tener una escaleta bastante guiada, ¿no? Uh-huh. Las escaletas se hacen, que la escaleta, para el público que no sabe, es tratar de contar la película en escenas, ¿no? Sin el diálogo. La película empieza en la playa, pues estamos en el exterior, playa, día. Uh-huh. El protagonista camina, cortamos, segunda escena, estamos exterior, playa, tarima de festival. El protagonista llega, rompe una guitarra y ahí vamos contando y de ahí nosotros podemos ver la película y viendo la película sabemos para dónde la película coge, si está coja de algo, si falta un tema, si hay tramas de más. Ahí uno más o menos va pescando eso. Hay algo que en el caso de entonces cuando tú trabajabas con Jorge estructuraba mucho en ese sentido, o sea, te decía, no, David, esto... y no sé si tengas algún ejemplo concreto que te acuerdes de algo que a lo mejor no necesariamente del primer acto, pero de alguna parte esto tiene que pasar aquí o falta esto porque... Bueno,
Sí, todo el tiempo pasó con Jorge, porque pues la pelea siempre ha sido que él es muy quizás sucinto en algunas cosas. Yo pienso que hay cosas que necesitan a veces espaciarse. Yo necesito transiciones. Como director he aprendido, hay un proceso de escritor y hay un proceso ¿verdad? Del escritor y del director. Cuando uno dirige, uno va aprendiendo que a veces a le gusta descansar el ojo para llegar a otra cosa. Y Jorge tiende a ser muy, vamos, de aquí a este, y siempre esa fue como una batalla. La lucha. Una batalla, y él ganaba muchas de esas batallas porque cortamos muchas cosas, y aún así quedan cosas en la película que ahora estamos en la edición batallando por reestructurarlas, cambiarlas de orden, acortarlas un poco para que la película tenga una temática más uniforme, ¿no? Hay veces que uno, yo como escritor, hay unas cosas que pasan a veces que uno se apasiona con algunos temas o con algunas tramas, y uno como escritor se enamora de algunas tramas, ¿no? Y a veces aborda o escribe o refuerza tramas porque estás enamorado de para dónde va la historia en ese momento, porque no podemos perder de perspectiva que cuando uno se sienta a escribir es como sentarse a jugar un videojuego. Hay veces que uno coge por el camino equivocado, porque mentalmente y psicológicamente estás en ese día en otro sitio, y ese sitio te llevó a otro lugar. Esas cosas pasan y pueden ser divertidas y pueden ser originales también. Ahora, a veces pueden ser cabrosas, o sea, a veces pueden dañar tramas. Eso pasa. Cuando él hablaba contigo de esas cositas y te ganaba esas batallas, ¿él apelaba que al sentido común o directamente a la estructura de no, esto tiene que ser así porque debe pasar de esta manera, según, no sé, yo digo los pedagogos, ¿verdad? No quiero sonar ofensivo, pero sí, los pedagogos. Jorge es profesor y pues tiene sus dioses, ¿verdad? Muy establecidos, y obviamente pues se remite rápido a la estructura pedagógica, ¿no? Hay algo que tú mencionaste que también yo estoy bien de acuerdo, que es esa escuela de podemos escribir todo lo que queramos, podemos tener 100 guiones, 1000 guiones, pero cuando uno dirige y uno empieza a plasmar del papel a la pantalla, hay como una maña, como por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices. Eso, mi contraparte conmigo es Emilio Suárez, mi Jorge González es Emilio. Y a veces yo tengo también esos struggling con Emilio, porque Emilio dice, esto no, Eddie, no va a funcionar por esto, pero yo siento y sé que como director, por ejemplo, eso de respiro, hay cosas que no puedo, yo sé que tengo que tener algo, no sé si, no necesariamente una toma de transición, de simplemente poner una nube pasando y ya, pero algo para dar como un respiro en momentos. Y no estoy yéndome a lo académico de decir no porque fulano, Robert McKee o el otro dice esto, sino porque ya yo sé, porque lo he vivido cuando vamos vamos a los festivales, cuando yo mismo lo veo, cuando yo mismo veo películas, que es algo, es como orgánico, lo sabemos. Y yo no sé si hay una cuestión dentro de esa frase que dicen que el guión nunca se termina de escribir hasta, bueno, tú lo has dicho aquí, hasta el momento de edición todavía ustedes están reestructurando y reescribiendo, porque el guión no se acaba hasta que se termine de editar, pero aún tú de director, tú estás viendo que aquí hay que añadirlo, aquí hay que quitar, y eso me parece a mí súper interesante. No sé si ahí, en esa línea, me imagino que sí, porque ya has dado varios ejemplos de Perla, pues tú te encontraste en el set con mucho de esos momentos, de tú decir, o incluso de arrepentirte ahora en la edición, esto debí sí haber seguido mi instinto, y debí haber hecho esto y haberlo hecho de esta manera. Todo el tiempo pasa, Eduardo, todo el tiempo pasa, y cuando montas una película, pues es tan larga la película que ahí ves lo que faltó, de verdad, tú sabes, cosas, y hay muchas cosas de ejecución, de dinero, de tiempo, de talento, ¿verdad? Que no se tienen y que se tienen que cambiar, tú lo sabes que cuando tú llegas a rodar, pues a lo mejor no tienes... tú no tienes los ingredientes que se necesitan para que... O sea, si no tienes alcohol, la piña colada va a saber dulce, porque no tienes ese ingrediente, y tú querías que supiese amarga. Pues si no tienes el ron, pues la piña colada va a quedar dulce, y eso pasa. Hay personajes que no son el personaje, y el personaje no va a quedar amargo, va a quedar dulce. Así que hay muchas cosas de ejecución y no de guión que pasan y desvían el tono, desvían la trama. Eso pasa mucho. Okay.
Caramba, maestro, yo te doy las gracias por dedicarme de tu tiempo, tu experiencia, su conocimiento. Siempre te veo trabajando, ¿verdad? Y cuando, si no estamos en el set, pues te estoy viendo, como yo digo, desde las gradas, viendo los resultados de tus trabajos. Sabes que te sigo y te admiro un montón. Gracias por eso. Tener la oportunidad de intimar contigo y conocer parte de tu proceso, te lo agradezco, porque no todo el mundo también es honesto con sus procesos a veces, ¿no? Así que pues lo aprecio mucho. Yo te diría, para cerrar, háblanos de Perla. ¿De qué trata y cuándo vamos a poder verla en pantalla grande o ¿verdad? Cuando vaya a estrenar? Pues mira, Perla es la historia de un músico que tiene 50 años, que cuando era niño era famoso, pero lo que tocaba era música folclórica y pues, está quedado en la vida, vive con el papá le está pidiendo que se vaya de la casa y no tiene novia, no tiene nada en la vida, o sea, él lo que tenía fue ese pasado, que él tuvo dos cosas que él quería, la música y su madre, y ahora no tiene ninguna de las dos, porque su mamá lo abandonó en un momento dado y ya no canta. Él quisiera volver a cantar y él va tras eso, pero lo desplazan en un pequeño festival donde él iba a retomar su carrera como músico y le dan paso a una reggaetonera para que ella coja el puesto de él y él se queda afuera y eso lo molesta mucho. Él es un tipo macho, ¿verdad? Un macharrán y él se molesta y se va violento de ese espacio, pero a mitad de camino se encuentra con la chica que es la cantante, ¿no? Y ella se acuerda de él, de cuando él era un niño. Y ahí ella era, pues, como tú encontraste, qué sé yo, con un menudo, Katy, tu esposa, y se acuerda de que Ricky Meléndez era su ídolo cuando ella era chiquita. Y eso le pasa a esta reggaetonera que ahora ella es la que está pegada, y él no. Y ella, como se acuerda de él y le gustaba mucho, ella le ofrece hacer una canción. Pero esto lo saca él de su mundo ordinario, porque su mundo ordinario era la cuestión folclórica, no esto otro que para él representa quizá algo hasta inmoral, ¿verdad? El reggaetón para él no es lo que él persigue y él no va a hacer eso, pero de eso es la película, ¿verdad? De que él necesita, la busca y ahora es la historia de este músico metiéndose en ese mundo extraordinario que no es el de él. De eso es Perla, y por ahí más o menos va la cosa. Estamos ahora mismo editando y de verdad que no tengo una fecha de estreno, pero nos faltan muchas cositas porque nos falta terminar de cuadrar la edición y luego hacer el color, hacer la música, preparar el audio, ese tipo de cosas. Bueno, y tienes un elencazo, no es un elenquito pequeñito, es un elencazo de gente... pues mira, sí, tengo gente bien chévere ahí, empezando por Carlos Ponce, que es el protagonista, Zuleika Rivera, que fue nuestra Miss Universe, creo que fue 2006, que ha sido una experiencia increíble trabajar con ella, una sorpresa porque yo nunca había visto a Zuleika actuar. Y cuando la casteamos por Zoom y pues nos sorprendió mucho porque trae una naturalidad y un carisma bien chévere a la película. Tenemos a Hermes Croato, que no tan solo aportó su talento como actor, aunque Hermes no se dedica a actuar, pero es muy talentoso, es muy natural, vino a la película a ser un personaje hermoso, pero también trajo su música a la película, porque como todos saben, Hermes Croato es hijo de Tony Croato y heredó la cultura musical de su padre y el talento y la voz de su padre. Y también la escritura, y entonces trajo canciones folclóricas a la película que le dan una vida y una nostalgia bien chévere. Y aparte de eso trajimos también a Paz Vega, que tiene un personaje bien chévere en la película y que para mí pues fue un sueño porque es una actriz a quien admiro muchísimo y a quien conozco desde mis primeros años en el mundo del cine, porque recuerdo cuando yo vi Lucía y el sexo a principios de los 2000, que fue como cuando vi Abre los ojos, ¿verdad? Explorar un cine que yo no pensaba posible con esta actriz que era muy muy buena, pues tenerla en la película, tenerla en Puerto Rico es un honor. Yo me aprovecharía de ti y te haría una última pregunta para cerrar. Sigue haciendo todas las preguntas que tienes. Yo no tengo que salir esta noche. Mañana no tengo filmación. Como director,
una de las cosas que yo admiro mucho de ti y que veo, y tengo la oportunidad y el privilegio de trabajar con muchos directores a los que también aprecio y admiro, pero tú tienes un distintivo que a lo mejor ni lo sabes, pero tu manera de explicarle a los actores siempre la he encontrado bien particular, porque logras dar en el núcleo de lo que es el eje del conflicto. Es como que conciso, pero a la misma vez le das carne. Es una mezcla bien... que yo digo, mano, ojalá yo pudiera aprender a dirigir a mis actores de esa manera. Yo no sé si tiene que ver precisamente porque eres escritor también, porque eres guionista y obviamente trabajas con el núcleo de tus historias, tienes claro de qué trata y tienes claro lo que tú quieres transmitir a través de ese personaje. No sé si al momento de tú dirigir, a lo que voy es, no sé si cuando tú diriges estás bien consciente del guión en claro, o en el momento tú vas viendo y según tú vas viendo, vas corrigiendo. Porque siempre veo que tú le das dirección a los actores, siempre. Pues mira, yo creo, y diste dos puntos ahí, ¿verdad? La cuestión de que uno mismo sea el escritor es bien importante, pero hay una cosa, y yo creo que ahí es cuando uno se convierte en director, que tiene mucho que ver con visualizar el futuro, ¿verdad? No hablo del futuro así como en el horóscopo, ¿verdad? Hablo del futuro de lo que es lo que la persona está diciendo en una pantalla. Y yo a veces pienso que quizás es mi único talento, porque a veces pienso que se trata de eso, de poder ver que lo que están diciendo se va a ver bien en la pantalla. A veces veo gente que ve cosas que piensan que están bien en el set y yo sé que no están bien. Yo sé que eso se va a ver sobreactuado, sé que no funciona o sé que la emoción no está. Pienso que quizás eso es lo que he desarrollado con los años y a lo mejor es la cosita que tenía ya cuando hice No Tires su televisor por alguna razón. No sé si por hacer tanto chiste, no sé si fue eso, pero por alguna razón tenía mangado la cuestión de yo saber qué iba a funcionar y qué no iba a funcionar. Y pienso que ahí es que está la dirección, ¿no? Entonces, bien importante lo que dice, yo también hago muchos comerciales y yo pienso que esa inmediatez de trabajar con mucha gente todas las semanas, diferentes personas, diferentes actores que no son actores, ¿verdad? Que tienes extras que no son actores, pero tienes que dirigirlos. Vas aprendiendo cómo tocar los botones de las personas para que te den lo que tú sabes que en esa pantalla de 2 dimensiones, ¿verdad? Que no es el mundo real, qué es lo que ellos tienen que hacer para que se crea, para que el público crea lo que está pasando y uno no le dé cringe, ¿verdad? De diálogo, que charro, que sobreactuado, que patético. No es que no vaya a pasar, pasa y me pasa constantemente, pero no es decir hazme otra toma por hacerme otra toma. Uh-huh. Es buscar esa verdad que los actores te pueden dar y a veces llegan y están dando otras cosas y está en el texto, está en el subtexto, ¿verdad? Una cosa que a veces a mí se me olvida y como no se acostumbra a hacer tanto comercial, a veces no leer el guión cuando llegaste al set. A veces llegas, hablas con los actores, ellos se saben las líneas más o menos. No, yo he aprendido la rutina de que cuando yo llego lo primero que hago es que me siento y analizo lo que vamos a filmar en el momento. Y analizo una cosa, qué es lo más importante de esta escena, o sea, cuál es la emoción más importante, cuál es la palabra más importante, cuál es la acción más importante. Que esto es lo que el público se tiene que llevar y a eso es a lo que yo me voy a dedicar a esculpir, ¿verdad? Si el actor no lo está dando o si la cámara no lo está dando, cómo me muevo, cómo muevo la cámara, cómo lo ubico y cómo ubico al actor, cómo se bloquea ese actor, que para mí es lo más difícil, el bloqueo, ¿verdad? Una vez la cámara está ubicada en el lugar específico perfecto, cómo bloqueamos, cómo entran los actores, cómo se mueven, cómo hablan y cómo transcurren durante ese espacio en ese preciso momento. Bueno, maestro, gracias mil por su tiempo. Así gracias a ti, Eduardo. Sabes que te aprecio y te admiro. Yo también a ti. Así que será hasta la próxima que nos veamos de nuevo en el set Dios mediante. O en la premier de Perla. Eso va a pasar pronto. Pues un abrazo.